Hola amigos, soy Cosmin. Acabo de hacer el curso de Pránica Ashtanga Yoga de ese fin de semana y fue un placer de compartir con toda la gente que se ha sumado a ese curso. Y también hemos tenido al final del curso una sesión de preguntas y respuestas muy interesante y por eso me puse a hacer ese vídeo porque quería compartir con vosotros algunas de las cosas que hemos hablado ahí. Recibí una pregunta que estaba direccionada hacia cómo tenemos que ordenar nuestra práctica, en el sentido que si, por ejemplo, cuánto tiempo tendría que practicar un Ashtanga Yogi, uno, y segundo, pues qué puedo hacer cuando no tengo de hacer toda mi práctica. Lo sé porque he pasado por eso. Como Ashtanga Yogis, pues a veces tenemos prácticas bastante largas, de asana me refiero aquí. Y a veces pensamos que esa es la práctica. Y decimos, pues hoy no he tenido tiempo de hacer tanta práctica, pero he hecho un poco de pranayama o de meditación. Y he dicho, bien amigos, al final la práctica no es solo asana. Tenemos nosotros esta cosa en la mente, que eso es la práctica porque nos identificamos con esa cosa que hacemos todos los días, que es mucho asana, pero al final la práctica es Ashtanga Yoga, 8 ramas, son 8 ramas. Si un día no tengo tiempo de hacer asana, pues hago pranayamas, hago meditaciones, contemplaciones, o simplemente vivir un día consciente, observándose y tratar de actuar de una forma consciente. Como dicen los yamas y niyamas, ¿no? Eso es yoga. A veces si no tenemos ganas de practicar asana, no pasa nada, pues simplemente actúa en el mundo externo como un yogi. Trata de ser cada momento de tu día un verdadero yogi. En tu comportamiento, trata de mantener tu carácter en control y observado, y así trata de estar en el yoga. Al final el yoga no es una práctica cañera, sino un modo de vivir. Y ya está. Entonces, es importante entender todos esos aspectos porque si no vamos a acabar en hacer prácticas muy largas que no hacen nada más que cansan nuestro cuerpo físico y en lugar de proporcionar salud, en lugar de proporcionar energía, pues va a desgastar el cuerpo y va a rendir el cuerpo en un estado peor que antes. Y eso es la realidad. No tenemos que pensar ahora, pues ese hombre, ¿qué dice eso? Es que yo practico todos los días y estoy bien. Y... Sí, sí, pero a veces pasan 20 años, 30 años. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a practicar con la misma idea y con la misma intención como cuando hemos empezado, cuando hemos tenido 20 años? No. La práctica va a cambiar. También me preguntaba la gente, ¿cuánto tiempo tendría una Ashtanga Yogi practicar al día? Pues Krishnamacharya, que fue el que ha abierto el camino del Vinyasa Yoga, decía que la práctica del yoga no tiene que pasar más de 45 minutos del punto de vista del asana. 45 minutos, decía él, es suficiente para hacer asana. Mi maestro Manju Joyce dice que no más de 1 hora. Ahora, lo sé que hay muchos tipos de practicantes de Ashtanga Yoga y muchos de vosotros me vais a decir, pero ¿qué? Mi práctica es 1 hora y media y así hago toda la serie primaria o la serie segunda o cualquier cosa. Para cada uno eso es muy distinto. Mi opinión personal es que para una persona normal, una persona que simplemente quiere practicar para mantener su salud y su estado mental en positivo, una práctica de 45 minutos es suficiente, es más que suficiente. Para un practicante dedicado que ya ha pasado muchos años haciendo todo eso y está invirtiendo su tiempo en desarrollar una práctica espiritual, no es necesario tampoco de hacer tanta asana, porque el asana al final es simplemente una preparación para las prácticas internas más profundas. Entonces, si os gusta hacer asana, si os gusta mantener esa práctica energética a tope, si uno tiene la energía para hacerlo, está bien, pero si al final de una práctica de 1 hora y media o 2 horas yo me siento cansado y sin energía, significa que me he sobrepasado. ¿Y qué pasa en esos momentos? Pues mi estado interno se transforma en uno tamásico, sin energía. Y tengo que reconectar conmigo y hacer un poco de práctica de pranayama para subir mi estado de ánimo y encontrar sattva dentro de mí.
Si estoy dándome mucha caña, si estoy una persona con mucha energía y me estoy dando mucha caña y al final de la práctica estoy acabando como más así, con energía, ¡guau, qué bien me siento! Si estoy demasiado agitado, significa que he llegado en el estado que en el lenguaje yógico se llama rajas, que estoy demasiado excitado. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que bajar un poco ese estado para llegar a un estadio de sattva. ¿Cómo? Pues haz más shavasana, hago una relajación profunda, hago un pranayama más relajante, como no muy fuerte. Hay pranayamas súper fuertes y pranayamas más relajantes. Pues elijo uno que me baja un poquito y me llega a un estado de equilibrio. Una práctica de yoga tiene que ser algo que nos rinde en un estado muy positivo, donde estoy bien, estoy contento y estoy conectado conmigo mismo. Si no es el caso, significa que algo no ha funcionado bien y hay que buscar una manera de equilibrar. El yoga es equilibrio, el yoga es equilibrio perfecto y total. Entonces, tenemos que buscar como practicantes ese estado dentro de nosotros. Dependiendo de la estructura física, mental, espiritual de cada uno, eso es muy diferente. Y tratar de entender la práctica como algo fijo en cual nosotros tenemos que encajar no tiene ningún sentido. Lo sé que hay muchos modos de enseñar el Ashtanga Yoga y he hablado eso con mis compañeros hoy, al final del curso que he hecho. Y lo sé que muchos de vosotros que me miráis ahora sois sea alumnos de algunos discípulos o alumnos directos de Sharat. Hay unos que sois discípulos o alumnos directos de Manju. Sois discípulos o alumnos directos de Pattabhi Jois. Hay muchos modos de enseñar esa práctica. Y según el practicante o el maestro de que hemos aprendido, vamos a practicar o transmitirlo de esa misma manera. Entonces, Sharat Jois, el nieto de Pattabhi Jois, ha aprendido de su abuelo de una cierta manera la práctica. Manju Jois, el hijo de Pattabhi Jois, o Saraswati, su hija de Pattabhi Jois, ¿no? Han aprendido de otra manera. Pattabhi Jois, cuando era joven, enseñaba la Ashtanga de una manera, después en los años 50, 60, de otra manera, en los años 70, 80, de otra manera. Krishnamacharya ha enseñado su Vinyasa Yoga de una manera en los años 40, de otra manera en los años 70. Como cualquier maestro, todo eso cambia. Cualquier maestro pasa por estados a través de cuales su práctica cambia, su modo de enseñar la práctica cambia. Y eso es importante de entender. No significa que los que habéis practicado con Sharat tenéis ya la práctica tradicional de Ashtanga y eso es lo único que hay y los demás no. Significa simplemente que eso es un modo de practicar, eso es un otro modo de practicar, eso es un otro modo de practicar y todos son buenos. Pero cada uno se aplica a un cierto tipo de practicante en una cierta condición física, mental y energética. En el momento que entendemos eso, todo va, todo funciona muy bien. Podemos aprender algo de cada situación. Y yo creo que eso tiene mucho valor, es muy importante de entender las cosas de esa manera. Es muy importante entender que nada es erróneo, nada es mal, sino hay muchos aspectos de la misma realidad. Y después, al conectar con cada aspecto de esa realidad, aprendemos algo. Así, todo lo que hacemos en esa vida nos sirve. Todo, 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 todo. Y cada persona con quien nos encontramos es un encuentro positivo porque aprendemos algo de esa persona. Pero si decimos, ese tiene razón y eso no, ¿qué pasa? Pues cerramos cualquier conexión con esa persona. Y cualquier persona o cualquier situación de la vida nos puede traer más luz. Pero si nosotros ponemos aquí, cortamos esa conexión, pues ya no recibimos esa información. Aunque el universo quiere transmitirnos algo muy importante para nuestra transformación y evolución, nosotros decimos no, eso es la realidad. Pues eso es el modo del ego de ver las cosas. Solo hay un camino y si no encajas en ese camino ya no existe otro.
Eso es el modo del ego. Tenemos que salir del ego, amigos. Tenemos que dejar de identificar, con nuestra práctica, con nuestros maestros, con todo lo que hacemos cada día. En el momento que estoy identificado con mi práctica, ¿qué pasa? Pues cuando no lo hago tal y como estoy acostumbrado de hacerlo, sufro. Siento que no hago algo bien. Y eso era otro tema que he compartido con los compañeros. Hay muchos de nosotros, de los Ashtanga Yogis, que hacemos la práctica y tenemos, por ejemplo, nuestra rutina establecida y lo hacemos 1 hora y media o 2 horas al día. Pues en el momento que aparece algo que nos impide hacer eso, ¿qué pasa? Pues nos sentimos súper culpables y mal que no hemos hecho yoga. Y aparece esa cosa. Sí, hoy he hecho un poco de pranayama, pero no he tenido tiempo de hacer toda mi práctica. Pues has hecho práctica, amigo. Has hecho un poco de pranayama, es práctica. También, dependiendo de la situación en que estamos, la práctica puede cambiar, puede variar. Tal vez hoy no tengo físicamente tiempo de hacer toda esa práctica de 1 hora y media o 2 horas, pero si me pongo ahí conmigo mismo, conectando conmigo, observándome unos 10 minutos y tratar de cambiar mi estado interior para poder después tomar el día bien y hacer todo lo que hago de la mejor manera, estoy haciendo y estoy practicando yoga. Dejad de estar cabezones y tratar de identificaros con vuestra práctica. Eso es el ego. El ego es lo que nos está engañando y nos hace identificar con nuestras acciones y con nuestras máscaras, con nuestras imágenes que nos ponemos a veces. Dejad de poner la máscara del yogi. Dejad la máscara al lado. Observad el humano dentro de vosotros y aceptando ese humano dentro de vosotros os va a traer mucho más luz que hacer una cosa ciegamente porque así os ha dicho alguien. No tiene ningún sentido, amigos. Tenemos que relajar, que soltar. Tenemos de no tomar las cosas tan en serio. Como ha dicho mi maestro, eso no significa algo mal, no significa que si no tomo la cosa tan en serio, estoy haciendo algo mal, perdón, sino que a no hacer las cosas tan serio, toma un poco de presión de hacer la cosa así, quita un poco de la presión y entonces disfrutamos más de lo que hacemos. Eso significa no tomar las cosas tan en serio. Y eso se puede aplicar en todos los aspectos de nuestras vidas. A veces nos identificamos con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestra ropa, con nuestro pelo, con lo que sea, con nuestra práctica. No significa que hay una diferencia entre mí, como practicante de yoga, si yo me estoy identificado con mi práctica, o con el vecino que se está identificando con su ropa, si él es una persona que está muy hip, muy de moda. Son las mismas cosas. Yo no estoy más arriba o más evolucionado que ese hombre porque yo practico yoga. No, tú haces algo y te estás identificando con eso. En el momento que vas a dejar identificarte con eso, pues es un paso más adelante en tu evolución espiritual. Ya está. Y no te hace con nada mejor o peor que tu vecino. Cada uno tiene su camino, pero es importante entender eso. Desidentificarse con la práctica, dejar de creer que hay solo un camino y el resto no, y entender que la práctica de yoga es un estilo de vida, es un modo de entender y de vivir las cosas, es una filosofía que si lo aceptamos o no, no importa, porque hay también otras filosofías de vida que funcionan. El yoga no es el único camino en la vida. Y en el momento que mantenemos nuestras puertas abiertas, pues todo cambiará y soltamos un poco y empezamos a disfrutar de cada momento. Sea que comemos, sea que practicamos, sea que hago ese vídeo, sea que cualquier cosa hacemos. Eso significa estar en el yoga, eso significa vivir plenamente la vida, porque la vida es una experiencia maravillosa que tiene sentido vivir plenamente. Si no lo vivimos plenamente, si nos concentramos demasiado en una cosa muy específica, perdemos la idea de lo que es vivir. Perdemos toda esa experiencia con tonterías. Llegamos al final de la vida y ¿qué hacemos? Quiero un día más. No te va a ayudar un día más. Si has pasado 80 años
en cabezonía sin dejar que las cosas pasen de una forma natural. Hay que entender hasta que tenemos tiempo. Después nos hubiera gustado de tener tiempo toda la vida de disfrutar de lo que es esa maravillosa vida. ¿Y qué vamos a decir? Pues un día más o una vida más. Sea que la otra vida pasará pronto porque me gustaría vivir eso de nuevo. Amigos, dejad de ser tan exigentes con vosotros. Disfrutad de la vida, disfrutad de la práctica, disfrutad de todo lo que tenemos. Porque no hace falta identificarnos con las cosas que hacemos aquí. Son simplemente experiencias. Y si mi alma quiere vivir todas esas experiencias, estoy feliz y lo dejo de que los vive. Y ya está, no tengo que identificarme con nada. Espero que eso sirva, amigos. De todo mi corazón os mando un gran abrazo y os invito a participar en todos los cursos y talleres que hago. Son abiertos para toda la gente de todo el mundo y con mucha alegría comparto con vosotros todo lo que otros han compartido conmigo. Pranayamas, cursos de Ashtanga Yoga, cursos de meditación. Si necesitáis más información sobre todo eso me podéis escribir en mi número de WhatsApp y os mando toda la información que necesitáis. Un gran abrazo a todos. Chao.